Hola, bienvenidos a todos. Estamos en la serie Sensores y Módulos, episodio número 17. En este video vamos a ver cómo utilizar los sensores MQ, toda la serie MQ 2, 3, 4, 5, el que tengan. Y sobre todo el cálculo de unidades en partes por millón. Pongo ahí en paréntesis MQ2 porque voy a utilizar ese sensor, pero van a ver que va a ser válido para todos porque utilizan el mismo principio de funcionamiento. Este video va a ser un poco extenso porque hay que revisar bien detalladamente la parte técnica para poder realizar esa conversión de unidades, ya que este sensor directamente nos da una lectura analógica que, bueno, no tiene unidades. Si quieren lo fácil, si quieren más corto, aquí les muestro tanto el circuito como el código. Y los que quieren quedarse conmigo, continuemos entonces con la explicación. En una imagen anterior habíamos visto los sensores MQ, ahora estamos viendo los módulos. Generalmente no tienen un modelo estos módulos o el breakout, pero hay algunos que, por ejemplo, como este, indican que es el modelo FC22. En esta imagen podemos ver cómo vienen la mayoría de los módulos de la serie MQ, con el sensor soldado en la parte de arriba y en la parte de abajo los pines de salida. Ahora en esta otra imagen el sensor solo, en este caso específicamente el MQ2, pero los demás vienen tal cual con una especie de mallita protectora en la parte superior, ya que tiene partes que calientan y es para evitar que alguna pequeña explosión nos haga daño. En esta otra imagen podemos ver la parte inferior del sensor, que tiene 6 pines, que ya lo vamos a ver más detalladamente cuando expliquemos. Ahora vamos a describir los pines de salida, que comienzan por el GND, que significa ground, que se conecta a tierra. D-out, que sería el digital output o la salida digital, que cuando esta se pone a 1 significa que no existe ningún gas presente. Y el LED de estado, que se ve aquí, va a estar apagado. Ahora, en caso de que la señal estuviera baja, significa que se detecta gas y el LED de estado va a estar encendido, ¿no? ¿Y cómo se calibra esa sensibilidad para la cual va a cambiar de un estado al otro? Con este potenciómetro, y ahí mismo nos indica que en sentido de las agujas del reloj se ajusta la sensibilidad para que incremente, y en sentido antihorario o en contra de las agujas del reloj, la sensibilidad reduce, es decir que se va a necesitar más gas del que detecta este sensor para que se active la salida digital. Bien, ahora vamos a ver algunas de las características técnicas en la hoja de datos para el MQ2, MQ6, MQ5. Van a ver que son muy parecidas, por eso que hasta el principio de funcionamiento es prácticamente el mismo, solo varían los materiales. Características: MQ2, el alcance de detección es amplio, tiene una respuesta rápida, una alta sensibilidad, es estable, tiene larga vida. Y las aplicaciones se lo utiliza sobre todo para la detección de fuga de gas en equipos del hogar o la industria. Y bueno, es sobre todo sensible para el GLP, gas licuado de petróleo, al butano, propano, metano y los demás gases en menor medida. Las especificaciones ahí pueden revisar varias: voltajes de funcionamiento, por ejemplo el consumo del calentador. Como calienta esto, consume 800 miliwatts, por lo que se recomienda que se lo alimente con una fuente externa para obtener resultados y lecturas más estables. Otra cosa que les quiero mostrar importante, bueno, puede ser RS, que varía entre 3K y 30K, luego vamos a ver un poco más de eso. Y antes de usarlo, intenten calentarlo, precalentarlo unas 24 horas antes del primer uso, porque si no va a ir variando demasiado. Hay que curarlo, como se dice en palabras comunes, y dejarlo unas 24 horas. Luego ya podemos utilizarlo dejándolo unos 20 segundos o un minuto
Ya no es necesario que sea las 24 horas. Ahora vamos a ver el MQ6 del mismo fabricante por si acaso. Fíjense que es casi lo mismo, solo varía un poco los gases, un poco. Y lo demás, hasta el consumo, 750 milivatios, ¿no? Bien parecido, el circuito y todo es lo mismo. El MQ5 tiene alta sensibilidad a gas licuado de petróleo, gas natural, por ejemplo, y menor sensibilidad al alcohol y al humo, ¿no? Por eso vamos a ir a esta página donde vamos a ver que el MQ2, MQ3, toda la lista de esta serie MQ y los gases que son buenos para medir con ellos. Por ejemplo, si quisiera yo medir monóxido de carbono, me podría ir al MQ7 o al MQ9, ¿no? Por ejemplo, el MQ2 es bueno para qué? Para GLP, y uno de sus equivalentes puede ser el MQ6. Vamos al MQ6, GLP, ven. Entonces eso es muy importante que lo sepan y saber escoger dependiendo del gas que deseen primordialmente detectar. Bien, vamos a ver el principio de funcionamiento de los sensores MQ, ¿vale? Del MQ1 al MQ9 y otros equivalentes que hay en el mercado. ¿Por qué? Porque se basan en lo mismo. Pueden ver aquí en la figura 2 un calentador y una resistencia bobina que se encuentra al medio, que tiene una superficie o un recubrimiento hecho de un compuesto que es sensible a la presencia de un determinado gas, ¿no? Entonces, dependiendo de ese compuesto, que para este caso, por ejemplo, vamos a ver que el dióxido de estaño es la capa sensible. Y también, bueno, está construido con, por ejemplo, ceramic tube de óxido de aluminio. Para este gas, sobre todo para el GLP, gas licuado de petróleo, y en menor medida para los demás. Eso es lo único que va a variar. La configuración luego es la misma: el calentador, una resistencia de carga, los 6 pines, 2 para heater y otros 2 A y B. Entonces es por eso que se les denomina a estos sensores electroquímicos y funcionan por medio de la variación de esta resistencia eléctrica de forma proporcional al gas que se desea detectar en el aire, ¿no? Entonces, bajo este principio de funcionamiento se hace fluir una corriente eléctrica a través de todo este conjunto. Se mide luego la tensión en una resistencia de carga, esta que ven aquí, RL, que si se dan cuenta está conectada en serie con la resistencia del elemento detector, que se denomina a veces RS, por medio de un divisor de tensión o divisor de voltaje simple que ya conocemos. Entonces con eso se puede calcular la resistencia del elemento detector. Y una vez calculada la resistencia de este elemento detector, a cada valor de esa resistencia se la relaciona con una cantidad de gas en el aire a partir de una calibración que se hace para los sensores. Y de igual forma, si tienen otra marca u otro circuito u otro datasheet, por ejemplo este que es del MQ2 de otro fabricante, prácticamente es lo mismo. Fíjense ahí, están los pines A, B y H, la resistencia de carga y el voltaje que se saca por el divisor de tensión, que sería BRL. Y bueno, también se ven las especificaciones y demás, que es lo mismo que en la otra hoja de datos que teníamos de Hanway Electronics. Por último, vamos a ver la curva característica de sensitividad de los sensores MQ. En este caso estoy viendo el MQ2. Se ve aquí que es una gráfica logarítmica, ténganlo muy en cuenta, no es lineal. Y bueno, se ven varios de los gases en ella y sus curvas.
se ve que en el eje Y está la RS, la relación entre RS y R sub 0, que aquí a la derecha pueden leer. Y en el eje X está las partes por millón. A ver, voy a tomar este gráfico para hacerlo un poco más grande. Y voy a aprovechar para poner a la derecha que la resistencia R0 es la resistencia del sensor en una concentración conocida, por ejemplo el aire ambiente. Y RS va a ser cuando esta resistencia del sensor varíe dependiendo de la concentración de un determinado gas, como vemos graficado en esta tabla o el gráfico logarítmico para los diferentes tipos de gas. Entonces ahora vamos a ver la relación de RS entre R0 para el aire, lo que nos va a permitir luego usar eso para hacer cálculos y convertirlo a partes por millón. Entonces vamos a ver la curva del aire y vamos a irnos hacia el eje Y. Sale 9.8, 9.83 le ponen algunos y otros incluso la redondean directamente a 10. Nosotros vamos a utilizar 9.8. En este punto debo decir que tendríamos que hacer el cálculo manual de RL para poner un valor ideal para nuestro sensor y tengamos una lectura adecuada. Sin embargo, como vemos a la derecha, los módulos traen una resistencia RL. Si verificamos el circuito y seguimos a través del PCB, notamos que la resistencia de carga está aquí y ese valor es de 1K. Pueden corroborar en su módulo. Si fuera de otro valor, entonces luego lo cambian en los cálculos que vamos a hacer en el código. Por ahora yo voy a utilizar 1K como valor RL. Bien, el circuito que utilizaremos es súper sencillo. Lo alimentamos con VCC y GND y A sub 0 del Arduino se va al pin analógico del módulo. Ok, nuestro próximo paso va a ser calcular R sub 0 para aire limpio. Vamos a definir nuestro pin para el módulo MQ A sub 0. Nuestra resistencia de carga va a ser 1, que es un K. El RS sobre R sub 0 va a ser 9.8. Eso es tomado del datasheet, esa relación que ya habíamos visto. Y declaramos variables tanto para RS, para R sub 0 y para ADC. ADC va a ser el valor que vamos a leer. Cada iteración, por ejemplo con analog read y del pin se va a leer y nos va a dar un valor. Y con eso vamos a poder calcular RS con esta fórmula. ¿De dónde sale esa fórmula? Si vemos aquí a la derecha, es nada más y nada menos que el divisor de voltaje. RS dividido entre RL va a ser igual a voltaje menos BS dividido todo entre BS. Entonces eso se despeja y se calcula RS. Y a partir de RS calculamos R0, ¿no? Sabemos que clean air ratio es igual a RS sobre R sub 0, entonces simplemente despejamos y ya tuviéramos R sub 0, ¿no? Podemos subir esto, podemos acomodarlo y subirlo al Arduino, pero he encontrado algún código un poquito más sofisticado que lo vamos a revisar utilizando lo mismo prácticamente. Fíjense, bueno, inicia el monitor serial, va a convertirlo a voltaje, como algunos de ustedes deben recordar el video del MQ3 que hicimos sensor de alcohol, lo convertíamos el valor analógico a voltaje. Entonces vamos a convertirlo a voltaje y también vamos a seguir declarando las variables para RS del aire, en aire limpio, R0, que lo vamos a encontrar el valor del sensor, y vamos a hacer lo mismo, una lectura del pin analógico 0, pero solamente que vamos a utilizar un ciclo Ford para hacer 100 veces, ¿no? Para hacer una media y que nos salga más exacto, digamos, la lectura. Entonces lo dividimos eso al final entre 100 y ya tenemos nuestro sensor, nuestro valor que va a ser de 0 a 1023, y para transformarlo a voltaje simplemente lo dividimos entre 1024 y lo multiplicamos por 5, haciendo referencia a los 5 voltios de VCC. Con eso, ¿qué podemos hacer?
sacamos RS de la misma manera que habíamos obtenido aquí en esta fórmula. Aquí omiten RL, ¿por qué? Porque es 1. Y con eso ya tenemos lo mismo. Sale R0 igual a RS dividido entre 9.8. Eso lo imprime y saca. Hay que, obviamente, esto tenerlo, el módulo en aire ambiente, sin acercarle ningún otro tipo de gas. Estamos buscando ese valor para calibrar. Vamos a proceder a subir el sketch a nuestra placa. Y voy a abrir el monitor serial para ver los resultados. Asegúrense que esté a 9600 baudios el monitor serial. Y me está imprimiendo 0.6 voltios. Y R0 0.75. La lectura está estable, la verdad. Entonces nos vamos a quedar con este valor para reemplazarlo en el siguiente sketch. Bien, ahora estoy en otro sketch que es muy parecido en lo que son las variables, solo que ahora ya tenemos como dato R0, por lo que vamos a calcular la relación RS dividido entre R0. Entonces hay que reemplazar en esta parte. Yo le voy a colocar 0.75 como me salía a mi R0 sketch anterior, y lo va a imprimir el ratio en la fila 23. Voy a subirlo a mi Arduino. Asegúrense obviamente de que esté ya calentado su sensor. Y vamos a esperar un momentito más que se estabilice. 9.86. Ese va a ser nuestro cálculo, que es prácticamente lo que nos daba la tabla. Entonces quiere decir que es un valor que está más o menos cercano a la realidad. Les voy a mostrar, por si necesitan leer o detallar un poco más, de dónde he sacado los programas que vimos para calcular R0 y la relación RS sobre R0. Desde datasheet, desde un MQ2 también. Voy a bajar a la parte. Aquí muestra, prácticamente es el mismo que hicimos para sacar el cálculo de R0. Y debajo la relación RS entre R0. El programa que vamos a utilizar para calcular las partes por millón fue escrito por Andy de Miobotic, ahí tienen la página web, y yo lo he modificado para poder hacer una manipulación del monitor serial y podamos verlo fácilmente desde allí, y alguna que otra cosa, además que sí lo he analizado y está consecuente con lo que habíamos visto de teoría. Entonces, lo primero que hay que ver, ¿qué es partes por billón? Es abreviado ppm. Es la relación de un gas hacia otro gas. Un ejemplo podría ser, si tuviéramos 1000 partes por millón de monóxido de carbono, eso significaría que en un conteo de 1.000.000 de moléculas, 1000 de esas fueran de monóxido de carbono, y las otras 999.000 moléculas serían de otro gas. Es por eso que es una relación. Ahora, sabiendo eso, el programa inicia con el Calibration LED, que va a ser el que viene incluido en el Arduino, el 13. Cuando se esté calibrando, que le da un pequeño tiempo ahí de 2 segundos o 3 segundos me parece, el LED se va a encender, y cuando haya terminado la calibración se va a apagar. Esa calibración es más que todo el valor de R0. El pin del MQ va a ser el mismo, la resistencia de carga la misma, el factor
que habíamos calculado nosotros. Hay que ponerle ahí 9.86. Estaba originalmente 9.83, así que por eso lo vuelvo a enfatizar. Tienen que poner ahí el que ustedes han calculado para su ambiente, que les tendría que dar parecido. Luego declara algunas constantes, bueno, no, algunas variables para los tiempos de muestreo que va a utilizar en las funciones de cálculo y de calibración. Y va a definir también estos índices para poder luego referenciar rápidamente a los gases que va a calcular, como es el gas licuado de petróleo, el monóxido de carbono y el humo. Ahora una parte importante. Vamos a tener estos datos que son puntos de las curvas de los gases del gráfico que teníamos en el datasheet o en la hoja de especificaciones técnicas, el gráfico de sensitividad a los gases. Entonces ahí explica él que toma 2 puntos de la curva y bueno, el formato que pone es X y Y la pendiente. Entonces va tomando para también el monóxido de carbono y para el humo. Si estuvieran utilizando otro sensor MQ, ustedes pueden hacer lo mismo. Toman 2 puntos de un MQ5, por ejemplo, y quieren calcular el gas natural, sacan igual esa curva, o creo que también ya están en internet algunos otros gases, las curvas, o bueno, los puntos de las curvas que nos van a facilitar el cálculo. Debajo aquí le pone 10 kiloohm R0, pero esto es solo hasta que se calcule la verdadera. Más abajo le he cambiado a 115.200 el monitor serial y va a comenzar a calibrar R0 con esta función MQ Calibration, que la pueden ver si quieren, que nos va a dar como resultado el nuevo R0, y obviamente va a apagar el LED de calibración y nos lo va a mostrar en el monitor serial en un tiempo de 2 segundos. Y en el loop comienza a hacer una y otra vez esta función MQ Get Gas Percentage y saca el porcentaje de gas y en ppm obviamente, y lo va imprimiendo una y otra vez. Pueden analizar si quieren más a detalle las funciones que están implementadas en el código, y en la línea 184 está la fórmula para sacar el ppm. Vamos a subirle este sketch a nuestro Arduino. Pueden usar cualquier Arduino que tengan, no solo el 1, el Nano, el Mega. Van a abrir el monitor serial, por favor, a 115.200 lo colocan y el sketch va a comenzar a calibrar. Esto va a tomar un tiempo dependiendo de ese sampling time que había. Ustedes si quieren pueden experimentar y cambiarle, darle mayor tiempo, siempre va a ser mejor. Esperamos un poco más y nos tendría que calcular R0, que previamente nos habría salido 0.75 kiloohm. A ver cuánto nos saca. R0 0.70. Perfecto. Y ahora va a comenzar a calcular para los 3 gases las partes por millón. Como está 0 significa que está prácticamente al aire libre. Voy a acercarle un encendedor y voy a presionar el gas. Y vean cómo va cambiando las diferentes partes por millón para cada gas. Y cuando lo alejo van lentamente volviendo a 0. A ver, voy a agregar un poco y fíjense, vuelve prácticamente a 0. Perfecto, está funcionando correctamente. Sé que es un poco tedioso. Si gustan pueden subir directamente el último sketch, pero lo correcto sería hacer los 3 pasos, los 3 programas, para que sea más estable y correcta la lectura en nuestro ambiente, calibrado ya una vez el sensor. Eso fue todo, amigos, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!